Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y a nombre de Genaro Lozano te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Mañana representantes de 30 países se reunirán en la cumbre de jefes y jefas de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. ¿Qué temas van a discutir? Es la primera vez que nuestro país es anfitrión de este encuentro en el que se espera que México oficialice su propuesta para eliminar o al menos transformar a la Organización de los Estados Americanos, la OEA. ¿Qué reacción se prevé por parte de las naciones latinoamericanas? México, además, es sede de la mesa de negociación entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, que buscan conciliar intereses para impulsar un proceso electoral libre que ayude a Venezuela a salir de la crisis que padece desde hace varios años. ¿A qué acuerdos llegaron y qué se prevé para la siguiente etapa? Veremos qué dice la mesa de esta noche. No te vayas, ya empieza Punto y Contrapunto. Nicaragua rechazó la candidatura de Argentina a la presidencia pro tempore de la CELAC, la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños. Esto horas antes de que inicie la sexta cumbre de jefas y jefes de Estado, de Gobierno que se realizará en la Ciudad de México. El gobierno de Daniel Ortega acusó al de Alberto Fernández de interferir en sus asuntos internos al criticar la detención de aspirantes a la presidencia de Nicaragua. Esto podría complicar los acuerdos que busca México para presentar una propuesta conjunta de eliminación de la OEA. Veamos en contexto. Convocada por México, este sábado se reunirán en Palacio Nacional 16 mandatarios y otros representantes de 30 naciones en la cumbre de jefas y jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños fue creada a iniciativa de México durante el gobierno de Felipe Calderón para coordinar la posición de la región en temas internacionales. El plan de trabajo para este año destaca temas como la reactivación económica regional para reducir el impacto de la crisis generada por la pandemia, la relación con socios extrarregionales, el medio ambiente y cambio climático, igualdad, género y diversidad, desarrollo científico, tecnológico, con foco en la innovación en la región y la integración latinoamericana y caribeña. Además, se espera que México formalice su propuesta para reformar o sustituir a la Organización de los Estados Americanos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que se escucharán las posiciones de los Estados miembros de la CELAC y se espera que para 2022 Latinoamérica presente a Estados Unidos y Canadá una propuesta formal sobre el destino de la OEA. Ebrard informó que se presentarán los resultados de la presencia pro tempore a cargo de nuestro país, como la producción y envasado de vacunas que hacen México y Argentina y el plan para producir vacunas en América Latina, una iniciativa de México para apoyar 13 proyectos de investigación que se desarrollan en la región. También se informará el resultado de 2 iniciativas presentadas por México para la creación de la Agencia Latinoamericana del Espacio y la creación de un fondo de desastres para combatir los impactos del cambio climático en la región. Durante la reunión se renovará la presidencia pro tempore del organismo para el 2022. Punto y Contrapunto. Y para discutir esta noche damos la bienvenida a Jimena Esquivel. Ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias por estar esta noche en el programa. Jimena, bienvenida. Gracias, buenas noches. También nos acompaña Mariana Aparicio, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e integrante de la Red de Politólogas. Bienvenida también, Mariana. Muchas gracias, Mariana. Muy buenas noches a tu auditorio. Buenas noches. Y saludamos a Efraín Guadarrama, él es director de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Efraín, bienvenido, un gusto. Gracias, Mariana, gracias por la invitación. Bien, pues bienvenidas, bienvenido. En este primer tema de la noche, Efraín, comienzo contigo. Ya estamos a unas horas prácticamente. Mañana será el inicio de esta cumbre de la CELAC, donde pues ya hemos visto, desde ayer hemos visto cómo van llegando algunos de los mandatarios y líderes de gobierno de los países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Desde luego, la polémica que ha causado la participación del presidente cubano en el desfile militar y toda la discusión que se ha suscitado a partir de su participación. ¿Por qué no empezamos, digamos, destacando cuál es la importancia de esta cumbre? ¿Cuáles son los temas prioritarios para México? Claro que sí, Mariana. Bueno, la CELAC es un mecanismo que concentra exclusivamente a los 33 países de América Latina y el Caribe. La relevancia de esta cumbre es muy clara, ¿no? Llevamos 5 años en América Latina sin podernos reunir todos. Y cuando México toma la presidencia de CELAC en enero del 2020, pues encontramos a una CELAC completamente paralizada, ¿no? En medio de un proceso de reflexión que prácticamente nadie sabía qué hacer con él.
Y esto con motivo de las distintas divisiones políticas, las diferencias que había entre los Estados miembros. Entonces, en enero, cuando México asume la presidencia y con el liderazgo tanto del presidente López Obrador como del canciller Marcelo Ebrard, planteamos un giro en la CELAC, que ya no sea un foro donde se discutan exclusivamente temas políticos o cuestiones ideológicas, para darle una visión un poco más de cooperación. Aquí, 2 meses después de que tomamos la presidencia pro tempore, inicia la pandemia, el coronavirus llega a América Latina y el Caribe, y por lo tanto tenemos que dar un giro a este plan de trabajo que presentamos para poder consolidar un frente común contra la pandemia, como el video que presentaste hace unos momentos, las cuestiones de las vacunas, ventiladores, ayuda humanitaria, ¿no? Entonces, creo que la gran convocatoria que vamos a tener el día de mañana es resultado de esta estrategia de decir, bueno, si ya tenemos un foro hemisférico en donde prácticamente nos estamos peleando todos los días, tengamos a la CELAC, donde abordemos las cuestiones de consenso y podamos afrontar los retos que tenemos como región de manera consolidada. Efraín, y me detengo ahí contigo tantito porque tú conoces muy bien este mecanismo de cooperación. En esta cumbre particularmente, como tú ya mencionabas y lo mencionábamos también en la nota de contexto, pues está el tema de la pandemia, desde luego la distribución de las vacunas como uno de los ejes, digamos, que van a orientar la discusión como prioridad. Pero ¿qué otros temas tú ves que podríamos tener, digamos, México posicionar o ser líder al posicionar estos temas en la discusión y generar consensos? Mira, voy a ahondar un poco más en el tema de la pandemia, porque de la mano de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, diseñamos el Plan Regional para la Producción de Vacunas y Medicamentos. Uno de los temas pues, que más nos afectó como región fue la gran dependencia que tenemos a otras partes del mundo respecto a las cuestiones de importaciones de medicamentos y de vacunas. Todos los países de América Latina y el Caribe tuvimos que acudir a China, a Rusia, a la Unión Europea, a la India, para conseguir las vacunas que nuestras poblaciones necesitaban. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos en la CELAC? Establecer una hoja de ruta a partir de 7 ejes estratégicos en donde vamos a fortalecer cadenas de producción y distribución de vacunas y medicamentos para que en la siguiente crisis sanitaria no tengamos que pasar por lo mismo y que esta dependencia de otras regiones del mundo no signifique muertes en nuestra región. ¿Qué otros temas también? Evidentemente, como ya lo mencionaste, la Agencia Espacial Latinoamericana. Vamos a tener la firma del documento constitutivo. Vamos también a hablar de las cuestiones de seguridad alimentaria, recuperación económica. Logramos consolidar una declaración política y 7 declaraciones especiales donde pues estaríamos abordando cuestiones como la flexibilización de condiciones de deuda y de financiamiento, un llamado al Fondo Monetario Internacional, abogar por un mayor acceso a los derechos especiales de giro. También vamos a tener un posicionamiento conjunto en miras a la COP26. En fin, va a ser un documento muy rico donde se pueden concentrar las visiones en común que tenemos como región. También las declaraciones especiales, la CELAC, algo que fue muy criticado hace unos días, la posición del presidente respecto al bloqueo económico de Cuba, sí. La CELAC, los 32 países que están ahorita participando en la CELAC estuvieron de acuerdo con tener la misma posición de México frente al bloqueo. Entonces, estos son las diversas agendas, ¿no?, que vamos a tener durante la cumbre del día de mañana. Y por lo que nos comentas, la lista de temas es muy extensa. Ojalá que se pueda dar prioridad a los temas que México tiene en la agenda. Ya lo mencionabas tú, el tema de la pandemia, que sin duda ha marcado y ha impactado a toda la región latinoamericana. Jimena, y desde su creación, ya también lo comentaba un poco Efraín, pues la CELAC ha sido un espacio de diálogo, una oportunidad para el multilateralismo en América Latina. ¿Cómo ves tú esta cumbre? Ya desde ahora hay algunas diferencias entre pues algunos de los países miembros, como lo es Nicaragua y Argentina, por algunos temas, como lo es la
el nombramiento que va a haber de la presidencia pro tempore de este organismo que actualmente preside nuestro país. ¿Qué otros temas ves tú como algunos de los retos al interior? ¿Qué esperar de esta cumbre? Sí, Mariana, pues definitivamente es una cumbre complicada. Ya lo decía Efraín, no solamente por el tema referente a COVID y vacunas, sino porque, bueno, México va a impulsar quién será su sucesor al frente de la Secretaría Pro Tempore y como dices, pues ya hay posiciones encontradas. México está promoviendo que sea Argentina y parece ser que no es bien recibido esto por parte de todos los miembros. Pero también además, bueno, pues está el tema Venezuela, que sigue siendo un tema muy delicado en la región y que desde ahí creo que la intención de México es poner el tema, poner el asunto, aprovechando que está apoyando en las negociaciones para la resolución de la crisis política por la que está pasando este país. Y también, bueno, hay otros temas como el que tiene que ver con la OEA, ¿no? Esta propuesta que ha puesto México para ver si se reforma o se elimina. Y creo que va a aprovechar esta cumbre CELAC para conseguir consensos, ¿no? Es algo muy difícil porque para poder hablar de la eliminación de la OEA se necesita una mayoría calificada de 2/3 partes y pues se ha dicho que México utilizará esta cumbre CELAC precisamente para generar esos consensos, para poder llegar con una propuesta muchísimo más sólida para el 2022, hacérsela tanto a Estados Unidos como a Canadá. Entonces, creo que esos son dos temas muy ríspidos en esta CELAC, en esta reunión, y van a ocuparnos como pues, país para demostrar nuestro quehacer y nuestro expertise diplomático, sin lugar a dudas. Hay otros temas a lo mejor muchísimo más, digamos, bondadosos, como los resultados que va a poder presentar la Cancillería mexicana con respecto a lo que se ha logrado en este año al frente de la Secretaría Pro Tempore, el tema de la Agencia Latinoamericana del Espacio que impulsó el México y que hay una próxima participación en una misión con Estados Unidos hacia la Luna y hacia Marte, y sí, pues todo el tema de las vacunas, que creo que México en la CELAC pues ha favorecido a que haya vacunas para todos. Creo que en eso ya Efraín ha ampliado y ha puesto pues muchísima más información importante. Así es, y que precisamente vamos a abordar uno de los temas que pone sobre la mesa Jimena, que es el tema de la propuesta para reformar o incluso desaparecer la Organización de Estados Americanos, la OEA. Si quieren lo discutimos en el siguiente bloque. Iba a ir justo con Mariana para que nos diera su punto de vista sobre la cumbre de la CELAC, pero regreso contigo mientras tanto, Efraín, porque precisamente hay en la opinión pública quien ve esta cumbre de jefes y jefas de Estado como una posibilidad, una oportunidad para que México, digamos, tome este papel líder para integrar, fomentar la cooperación en la región latinoamericana y desde luego con los países del Caribe. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Es una cumbre, desde luego, diferente por la circunstancia mundial, ¿no?, de la pandemia, pero también por la configuración política que vemos al interior de América Latina. Mira, yo te puedo decir que en este momento el liderazgo de México en América Latina es definitivamente indiscutible. Tenemos toda la agenda que hemos hecho durante esta presidencia de la CELAC, como lo decía Jimena, ¿no? La cuestión de las vacunas se concentró como uno de los capítulos dorados de la historia de cooperación internacional de México para la región. Tuvimos unos programas que pudieron beneficiar a más del 50% de los países de América Latina y el Caribe, donde se donaron
vacunas, se donaron insumos médicos, ventiladores mecánicos, inclusive cuando hubo diversos desastres naturales. México y la CELAC estuvieron ahí. Donamos ayuda humanitaria a Guatemala, a Honduras, a San Vicente y las Granadinas, a Cuba, ¿no? La región del Caribe, que es muy vulnerable a desastres naturales. Siempre hemos dado pues la imagen de cooperación. La CELAC, a partir de la presidencia de México, se constituyó como un foro de diálogo, un foro de consenso y un foro de poder afrontar nuestros retos comunes de una manera muy constructiva. Sí, efectivamente hay diferencias entre los países de la región, como hay diferencias pues entre todos los bloques del mundo, ¿no? Y el trabajo de la presidencia pro tempore es justamente poder identificar estos puntos de consenso que nos puedan ayudar a avanzar en los temas de intereses comunes. El formato de la cumbre, pues sin duda va a ser una cumbre histórica, va a ser la primera gran cumbre del hemisferio después de la pandemia. Tenemos ahorita a 17 presidentes confirmados, a 2 vicepresidentes y a 10 cancilleres. En total, vamos a tener al 100% de la membresía de la CELAC presente aquí en México, y esto, además de ser presidencia de la CELAC, pues es un reflejo de este liderazgo que te comento. Como lo expliqué en un principio, la CELAC estaba completamente paralizada. Sí. Y ahorita podemos tener una gran cumbre que está en los medios de comunicación de todo el mundo. Bien, pues perdimos la conexión con Mariana, pero mientras la recuperamos vamos a una pausa porque en el marco de la cumbre de la CELAC que se realizará este sábado se espera que México formalice su petición para sustituir a la OEA. ¿Qué reacción se espera de las otras naciones latinoamericanas? Regresamos a ver qué dice la mesa esta noche. A punto y contrapunto, no te vayas.